Bueno, muy buenos días, doctores, doctoras. Bienvenidos a la plática. Voy a tratar de ser no tan, no tan pesado, es una hora. Y cuando estaba organizando esta plática que me hizo la doctora Lourdes favor de invitarme, pensaba en el hecho de que podemos mejorar algunos factores a nivel clínico. Eh, en términos generales, no voy a hablar de nada nuevo. Creo yo que hay muchas cosas que parecen nuevas cuando de repente uno no las conoce. Vamos a hablar un poco de la sinergia que hay entre los adhesivos de quick bonding o adhesivos rápidos con la hidroabrasión, ¿ok? O el arenado. Para esto, cabe mencionar que pues voy a hablar de algunas cuestiones básicas. De repente yo soy muy dado a leer un poquito y también de ver la forma o el criterio de cómo lo ven otros clínicos. Evidentemente, esto va a depender mucho desde la perspectiva de cada clínico, el expertise que tenga cada clínico. Algo que he aprendido en este negocio de la odontología, en esta industria de la odontología, son dos cosas. Bueno, que la ignorancia es atrevida, ¿ok? Pero también es felicidad. Mucho de esto lo veo de repente con gente que le enseñan cosas como, o he escuchado cosas raras como decir, bueno, el óxido de aluminio hace polvo, o hace una bruma de polvo y cosas como esas, pues de repente dices, no, 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 no son reales. La ignorancia en este sentido normalmente nos va a dar mucha confianza y a mí me pasaba que cuando recién salí de la licenciatura, pues sentía yo que sabía y cuando salí del posgrado sentí que sabía todo. Con los años me di cuenta que en realidad no lo sabía o en realidad no lo terminaba de entender. Entonces ahorita voy a hablar un poco de cómo es que funcionan los adhesivos, qué es un adhesivo. Yo la verdad es que cada vez que veo alguna plática, ya sea en congresos o en línea, pues cada quien habla desde su perspectiva de cómo lo ha interpretado, cómo lo ha leído, cómo lo ha crecido. Tenemos que entender que la adhesión, yo siempre les digo a los doctores, a lo mejor voy a ser un poquitito cuestionado en ese sentido, pero yo soy de la idea de que la odontología no es arte. La odontología es una ciencia no exacta que es codependiente de las ciencias exactas. Y una razón muy importante que he visto mucho en este tema, yo tengo un curso de carillas que se llama Full Veneers, y de repente mucha gente me pregunta, oye Calisto, quiero hacer carillas sin preparación. Y debemos entender que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Eso es una ley física. Tú vas a pagar un precio biológico, económico o estético. En la adhesión es algo muy similar. Para que nosotros podamos tener el concepto de adhesión, digo, de acuerdo a la Sociedad Americana de Pruebas y Materiales, definen adhesión como el estado en la que dos superficies se mantienen unidas por fuerzas interfaciales que pueden consistir en fuerzas de valencia o fuerzas de entrelazamiento o ambas. Adhesión como tal es una palabra que proviene del latín adherare, y eventualmente esta va a depender de cuatro mecanismos de acción. Es muy importante que entendamos los mecanismos de acción. En odontología, básicamente, la unión de los materiales a base de resina son el resultado de estos cuatro mecanismos. Uno es el mecánico, el otro es la absorción, la difusión y la combinación de ellos. En el caso del mecanismo mecánico, por ahí digo, los que somos católicos, ¿no? Jesús lo hacía, era carpintero, mejor conocido como machimbre o sistemas de ensamblaje. En estos, en realidad lo que se hace es una pequeña micro o macro textura que nos va a permitir que los monómeros de las resinas penetren dentro del espacio que se crea en el diente. Esto nos va a generar que nosotros tengamos cierto entrelazamiento. Ahora, esto también va a ser posible por una segunda acción que va a ser la adsorción. La adsorción en términos generales es la penetración o la capilaridad que va a tener un cuerpo por un líquido. Esta adsorción va a permitir que tengamos una unión química, ya sea a la hidroxiapatita o incluso a la estructura orgánica del diente, como sería un colágeno tipo 1. Y por último, vamos a tener la difusión. En este caso, vamos a tener
que va a haber precipitación de iones, de sustancias que van a entrelazarse, como la hidroxiapatita con los fosfatos, etcétera, etcétera. Y esto va a permitir una adhesión tanto química como mecánica. ¿Ok? Y por último vamos a tener una combinación de estas cuatro. Ahora, ¿por qué comento esto? Porque esto es importante para que nosotros logremos una buena adhesión. Necesitamos garantizar que haya una tensión superficial menor a la energía del sustrato. Es decir, necesito que el adhesivo penetre fácilmente sobre el sustrato dental. Para que nosotros tengamos una buena adhesión, en realidad necesitamos lograr un contacto íntimo entre el adhesivo y el sustrato. Y esto va a depender en esencia de la tensión superficial, de la cohesión, de la adhesión, de la capilaridad, etcétera, etcétera. Evidentemente va a haber algunos otros factores como los vamos a ver ahorita, que va a ser la técnica adhesiva, que es polimerización, etcétera, etcétera. Pero en este sentido, el ejemplo que yo les pongo a los doctores siempre es el celular. Todos le hemos puesto un protector al celular. El protector normalmente puede ser de polímero o de cristal. Aquí hay dos fenómenos muy importantes. Uno de ellos es cohesión. La tensión superficial disminuye, la cohesión se incrementa y cuando un polímero refuerza a una cerámica, esto lo hace que se comporte como un vidrio blindado, es decir, va a incrementar la resistencia a la fractura. Es por esa razón que cuando nosotros estamos trabajando, necesitamos herramientas. ¿Qué herramientas necesitamos? Una de ellas, pues bueno, es poder ver bien. Hacía tiempo por ahí me decía un doctor, es que para ver bien hay que aislar, no, para ver bien hay que usar lupas. Y ya después de eso puedes limpiar tu campo operatorio, lo puedes aislar como tú quieras, relativo, absoluto, etcétera. Tener una buena pieza de mano que nos permite un control del torque y sobre todo que nos permita una buena velocidad. Y y eso no solamente eso, sino también por cuidarnos a nosotros. El oído con el tiempo va pagando la consecuencia. Tener un arenador. ¿Cuáles son las características del arenador que debes de tener? Bueno, las características es bueno que puedas controlar la presión de aire. Esa es la más importante de ellas. Una, controlar la presión y evidentemente el flujo de polvo. Esto nos va a permitir que nosotros podamos tener distintas acciones o propósitos en nuestros dientes. En mi caso, bueno, yo uso Aquacare, ya tengo un ratito usándolo. Soy de los primeros mexicanos, si no es que el primer mexicano en utilizar Aquacare. Estoy, o no sé si estoy todavía, pero estaba como parte de la comunidad Aquacare en Velopex. Y eventualmente, bueno, yo tuve la fortuna de conocer este aparato por un doctor en Costa Rica, Delfín Barquero. No sé si me vea, pero bueno, él me hizo favor de enseñarme este maravilloso producto y la verdad es que me encantó. Llevo ya prácticamente 8 años, 7 años por ahí utilizándolo y me ha gustado bastante. Otro es un buen adhesivo. Y por último, tener una excelente lámpara, ¿vale? Ahora bien, tenemos que entender que en este sentido, para poder aterrizar esto, necesitamos tener técnicas adhesivas. Para que nosotros tengamos una buena técnica adhesiva va a depender de los siguientes factores. La preparación dental. La preparación dental en cuestión adhesiva se dice que empieza desde el fresado, es decir, tener protocolos de fresado, de carburo, de diamante. Si voy a tener algún preacondicionamiento como será un primer, un monómero ácido, un arenado, no sé, desproteinización. Entonces existen muchos factores que van a incluir la preparación dental. En este caso no me voy a meter mucha preparación dental porque pues es un tema muy extenso y tampoco lo quiero hacer aburrido. Ahora bien, aplicación de un medio ácido, ahorita lo vamos a ver. Dentro de las aplicaciones de medios ácidos, recordemos nosotros que los adhesivos en realidad están compuestos por tres partes. ¿Cuál es la primera parte? Bueno, la primera parte va a ser la que va a lastimar, va a dañar, va a erosionar o va a generar espacios, rugosidades y texturas sobre el diente. La segunda parte va a ser un primer o imprimador y la tercera va a ser el adhesivo, entre comillas, propiamente dicho. Ahorita me voy a meter un poquito más al fondo a eso. Ahora, la aplicación del adhesivo, la remoción del solvente y la polimerización van a ser partes inherentes de nuestra técnica.
¿Qué pasa cuando nosotros no tenemos una buena técnica? Bueno, dentro de esto podemos tener algunas fallas. ¿Cuáles van a ser? Fallas cohesivas en el sustrato, fallas cohesivas en la restauración, o van a ser fallas del adhesivo, tanto en la interfaz del sustrato como el adhesivo. Es decir, se van a despegar, va a haber filtración, puede o no haber sensibilidad cuando tenemos dentina, pero por ejemplo, casos como este, donde tú estás viendo que tenemos un diente, una resina pegada en esmalte, ¿ok? Donde falló. Estos en realidad son pigmentaciones, si tú lo logras apreciar, e incluso el paciente ahí trae chicle entre los dientitos, se ve precioso, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con esto? Lo que sucede con esto, doctores, es que, bueno, el adhesivo o la adhesión como tal nos va a permitir tener ciertas ventajas. ¿Cuáles son las ventajas o funciones del adhesivo? Bueno, primero la función del adhesivo es que pueda haber intercambio de los minerales, tanto del diente hacia el monómero, y del monómero se puede adherir al sustrato, tanto orgánico como inorgánico. Una vez que lo polimerizamos, recordemos que los enlaces de carbono que van a ser el grado de conversión van a reaccionar a la luz y estos se van a endurecer. Y de ser un monómero se convierte en un polímero. Ahora, esta es la razón del por qué, del por qué cuando nosotros ponemos un adhesivo, las restauraciones, entre comillas, se vuelven más fuertes. Cuando yo estudiaba, algún maestro, algún curso, por allá escuché a algún doctor que decía que las resinas y las carillas blindaban a los dientes de la fractura. Y de momento uno, si no tiene la conciencia o la objetividad, pues puede uno confundirse. La realidad es de que sí, los monómeros van a incrementar la resistencia a la fractura de los dientes o de las restauraciones. ¿Por qué? Por el simple hecho de que yo tengo un diente o esmalte y le voy a poner una capa de adhesivo y luego le pongo una restauración, ya sea cerámica, resina, etcétera. Una vez que esto se polimeriza, se va a convertir o se va a comportar como un vidrio blindado. Aquí tengo dos factores mecánicos importantes. Láminas unidas mediante un polímero. Esto es como si le pusieras una película antiasalto a tu cristal del coche o como si le pusieras un protector ¿cómo se llama? De golpes a tu celular. Esto te permite que eventualmente el adhesivo no solamente selle las interfaces, va a reducir el espacio que hay y va a incrementar la resistencia a la fractura. Por eso, al no haber espacio, se reduce la probabilidad de pigmentación. Y bueno, eventualmente esto también nos va a permitir que nosotros tengamos disminución de la sensibilidad posoperatoria, pero esto depende también del tipo de adhesivo, de la técnica, del vehículo, del monómero ácido que estás utilizando. Es decir, yo le comentaba a una doctora la vez pasada que andaba por San Luis Potosí. Y les comentaba, bueno, normalmente los odontólogos estudiamos artículos de odontología, pero desafortunadamente casi todos los adhesivos son desarrollados, o todos los adhesivos son desarrollados por ingenieros que llevan químicamente pura. Los adhesivos en términos generales no han cambiado mucho. ¿Qué tenemos hoy? Si tú recuerdas por ahí de los años 70, 80, de por ahí del año 78, Fusuyama y Nakabayashi entre los 70s y 75, 85, por ahí, estaba esta revolución en la Universidad Médica y Dental de Tokio, donde, bueno, Nakabayashi proponía que se crearan monómeros que se pudieran difundir o atravesar a través de la sustancia inorgánica del diente, lo que nos permitía que también Fusuyama nos decía que si tú no creabas el espacio, pues dos cuerpos no pueden permanecer en el mismo espacio. Ahora, ellos propusieron que los adhesivos, en términos generales, yo la verdad, y esto es importante aclararlo, esta es mi concepción de un adhesivo. Yo no creo que, yo no, lo que he aprendido es que un adhesivo en realidad no es un pegamento. Un adhesivo es un polímero que viene seccionado, porque en general no va a pegar, pero va a funcionar por el hecho de las tres siguientes razones. Uno, lo primero que vamos a tener va a ser un monómero ácido o un ácido como tal. Este ácido en día de hoy lo tenemos básicamente ácido fosfórico, ácido nítrico, ácido maleico, ácido nítrico, cualquiera, monómeros ácidos como el MDP. Estos monómeros nos van a permitir que quelen el esmalte. Esto permitió que, por ejemplo, Curaray sacó el primer adhesivo de su compañía
que fue un adhesivo de segunda generación, mejor conocido como Clearfield Bond System, ¿ok? Este lo introducen en 1978 y eventualmente estaba hecho a base de fenil P y de un primer. Este primer, ¿qué es un primer? Lo comentaba ayer con un chico del posgrado aquí en la Universidad Autónoma de Puebla. Y les comentaba, ¿qué es un primer? Porque normalmente como dentistas decimos, es que vamos a poner un imprimador. Bueno, un primer básicamente es un monómero hidrofílico. Aquí es importante aclarar, ¿qué es un monómero hidrofílico? Bueno, un monómero hidrofílico es aquel que va a tener afinidad por el agua, ¿ok? Este primer, normalmente el que se usó desde los años 70 es el famoso EMA, ¿ok? Ojo con esto, porque esto hace que la tecnología cambie. Y por último, vamos a tener al adhesivo, entre comillas, y le pongo entre comillas, porque en realidad es un monómero hidrófobo. Les repito, en los años 70 y 78, Curaray saca el primero a base de fenil P, y por ahí del año 1984, Curaray saca su segundo adhesivo. Este segundo adhesivo se conoce básicamente, está hecho a base de MDP, ¿ok? En 1984, MDP con EMA. Ahora, el MDP hoy en día es súper, ¿cómo se dice? Súper conocido, la verdad es que ya no hay mucho que hablar de él. Sin embargo, lo que hay, tanto Nakabayashi como, bueno, no hubo Nakabayashi como Fusuyama aterrizaron, es que en los años 80 se requería que pudiera haber filtración o infiltración de estos monómeros dentro del sustrato. Para que esto se lograra, como les comentaba hace un momento, se requerían tres cosas. Uno, que pudiéramos penetrar a través del adhesivo. Entonces yo les pregunto normalmente a los chicos, ¿qué es un adhesivo? Básicamente un adhesivo va a ser un monómero hidrofílico, que es este, más un monómero hidrófobo. Una gran cantidad de adhesivos contienen esta fórmula. Y el otro factor va a ser nuestro sistema que genere el espacio o la rugosidad en el sustrato para que el adhesivo pueda penetrar. Ahora, nosotros tenemos que entender que un adhesivo entonces lo podemos separar y seguramente, y este no es el caso, ¿no? Pero lo habremos visto. Adhesivos cuarta generación, pues vienen así como está aquí. Adhesivos quinta generación, pues venían estos dos juntos y este era aparte. Adhesivos sexta generación, pues bueno, a este y así consecutivamente. Esto en realidad se hacía porque la química se trataba de mejorar y también evidentemente, todo esto va a depender de la expertise, de la pericia que tenga el clínico. ¿Por qué razón? Porque un adhesivo cuarta generación, si bien es cierto, es un buen adhesivo, eh, requiere mucha paciencia del clínico para frotar, evaporar, bla, 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 hacer todo su proceso. Hacia la semana pasada aquí en la universidad tuvimos un curso que nos organizó la doctora del posgrado, la doctora Natalie, la coordinadora del posgrado, de investigaciones y metaanálisis. Y en uno de esos veíamos el hecho de que hoy en día, entre comillas, ya no existe el adhesivo gold estándar. Todos han alcanzado un buen nivel adhesivo de distintas maneras y de distintos caminos, unos arenando, otros grabando, otros desproteinizando, pero han llegado al punto que es lo medular. Ahora, yo les pregunto también a los chicos, bueno, si bien es cierto, ya sé que un adhesivo se conforma de estas tres partes, que es la hidrofílica, la hidrófoba y la parte que va a atacar, o el monómero ácido que va a atacar al diente. ¿Qué es el adhesivo entonces? Bueno, entonces esto es un adhesivo de Curaray, ¿vale? Como tú lo estás viendo, un adhesivo en términos generales va a contener un monómero hidrófobo, como lo estás viendo aquí. Este monómero es el monómero de Curaray, que es el TEC-DMA. El monómero, ahorita los voy a explicar, el monómero TEC-DMA normalmente tiene una gran ventaja, pero es muy hidrófobo. Algunos de ustedes lo van a conocer, el monómero puro de TEC-DMA lo maneja alguna resina como Icon para resina infiltrativa. Esta es la razón del por qué necesitas alcohol antes de poner la resina. Y luego tenemos un monómero que es totalmente hidrófobo también, que es el bis-GMA o bisfenol glicidil betacrilato. Como lo logras ver, al moverlo no se mueve. Estos dos son monómeros.
Esta es la razón del por qué muchos de nuestros maestros o conocidos agarraban un poquito de adhesivo y le ponían a la resina. ¿Qué es lo que hacía que la resina se hiciera más fluida? Bueno, pues el hermoso TEC-DMA, ¿ok? TEC-DMA tiene la capacidad, a pesar de que es un monómero hidrófobo, de funcionar como un solvente. Al funcionar como un solvente, cambia la consistencia de la resina. Esto es lo que hace que se convierta en un adhesivo, en una resina fluida o una resina en masa. Las proporciones o porcentajes van a cambiar de acuerdo a cada fabricante. Y luego por el otro lado, dentro de tu adhesivo, vas a tener polvitos mágicos. Estos polvitos mágicos que tú estás viendo se llama canforquinona. Esta es la canforquinona que utiliza Curaray, ¿ok? Tiene una longitud de onda o sensibilidad a 455 nanómetros y es muy amarilla. Entre más amarilla, mayor sensibilidad a la luz azul. Esta es la razón del por qué el adhesivo es de este color y tiene un aroma peculiar como a plástico. Si tú lo abres como dentista, lo abres y dices, adhesivo nuevo, huele muy rico. Muy bien, entonces tenemos que entender que esto funciona de esta manera. Ahora, yo sé que esta parte es aburrida, pero es importante que la entiendas para que entiendas el porqué de un adhesivo Quick. Ahora, el BIS-GMA y el TEC-DMA, el BIS-GMA va a disminuir o a controlar la contracción volumétrica. Y una de las grandes ventajas del TEC-DMA en estos adhesivos incrementa el grado de conversión y altera o cambia la viscosidad. Es decir, puede hacer más aguado o más espeso el adhesivo. ¿Ok? Esto es lo que te permite que no se derrame de la botella. Se habrán visto que dicen, no, es que yo abro mi adhesivo y se gotea. Es que tiene mucho TEC-DMA. Esto te permite que fluya demasiado. El problema de estos dos es que no se llevan con el agua. ¿Ok? No se llevan con el agua. Esto es química, no es arte. Esto es pura química. Y por el otro lado tenemos al EMA. Es el hidroxetil metacrilato. Este es como tu amigo T por 8 cuando va a una barra libre. Él no tiene conciencia de cuándo detenerse a chupar el agua. ¿Cuál es su función? Su función va en el primer o el imprimador. Esto te lo digo porque normalmente lo utilizamos en los Clearfield. Clearfield SE, que significa self-etch. ¿Ok? El primer tiene mucho EMA. Esta es la razón de por qué los primers no se pueden polimerizar. Por ahí en alguna conferencia vi que alguien polimerizaba un primer. El lema disminuye el grado de conversión de los adhesivos. No se puede polimerizar. Entonces, tiene baja eficiencia de polimerización. Esto es malísimo. Malo, pero es un mal necesario. Malo, por esa razón, separaron los componentes. Por eso adhesivos cuarta tienen el ácido grabador, el primer en una y el adhesivo en otra. ¿Por qué? Porque si el EMA lo echas al adhesivo, que esto es lo que pasa en los adhesivos universales, les cuesta más trabajo polimerizar. Requieres mayor cantidad de energía total para poder polimerizar y además de eso, requieres mucho más tiempo de polimerizado, ¿vale? Sufre demasiada absorción de agua, ¿ok? Quiere decir que chupa mucha agua y cuando él chupa mucha agua se esponja. Recuerda, el fenómeno sin eres en división. Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Entonces, cuando él chupa mucha agua y tú le agregas el monómero hidrófobo, pues no va a pegar, ¿ok? Esta es la razón del por qué empezaron desde los años 2000, cuando yo tuve la oportunidad de estar en la Universidad Médica y Dental de Tokio, el doctor Junji Tagami me decía, bueno, estos adhesivos que son libres de EMA hacen que de largo plazo la fórmula no sea tan estable. ¿Qué han hecho los fabricantes hoy en día? Más que las universidades. El propósito es tratar de hacer adhesivos libres de EMA o, ojo con esto, o adhesivos que contengan cantidades mínimas de EMA, ¿ok? Y aquí es donde Curaray tiene una alternativa. Aquí hay dos. Estos son los adhesivos que perdónenme, esta es una fotito vieja, pero normalmente yo les pongo en el consultorio junto con mi socia, la doctora Cris y la doctora Andy, que son mi brazo derecho y mi brazo izquierdo en el consultorio, pues normalmente cuando trabajamos
una de las razones importantes es las fechas de caducidad y cuando lo metes en la botellita se te olvida. Entonces, siempre tratamos de ponerle con un cinta testigo, masking tape, atrás cuando se caduca. Pero estos son los adhesivos que tiene Curaray. Hace poquito, no, en México todavía no está disponible, pero ya está la segunda versión de Clearfield Quick Bond 2. Ya cambiaron el monómero a otro. Ese está disponible en Estados Unidos, aún no llega a México. Este adhesivo no es nuevo, tiene un grosor de película de 5 a 10 micrómetros, igual que este. Estos dos adhesivos contienen MDP y silano. Yo en los cursos siempre les digo, es como si tuvieras a tu novia y a tu esposa trabajando en el mismo consultorio, ¿ok? Es una combinación complicada. Algunos fabricantes dicen que esto no es posible, o le echas MDP o le echas silano. Algunas casas comerciales como Curaray, como 3M, han logrado esta química de poder mantener los dos. Pero bueno, estos tres adhesivos que tú ves aquí atrás son adhesivos autogravantes, quiere decir que se utilizan con grabado selectivo y su primer. Quiere decir que grabo adhesivo, este esmalte selectivo, pongo el primer en esmalte y en dentina y froto mi adhesivo. Estos tres adhesivos, seguramente yo la verdad es que lo conocí antes de pandemia, hace como 5 años, 6 años, y me gustó, es bastante bueno. En pandemia se puso de moda, mucha gente, gracias a Dios, lo conoció. Tiene un amonio cuaternario, funciona bastante bien, libera flúor, tiene una partícula de 50 micras, y así consecutivamente. Ahora, me voy a enfocar en esencia a este adhesivo, que este es uno que hemos ocupado mucho. Este es un adhesivo que es básicamente muy similar al amoradito. La única gran diferencia es que con ellos desarrollan el concepto Quick Bond. Este concepto Quick Bond se diseñaron para una consulta rápida, para tener disminución de la sensibilidad de la técnica. Es un adhesivo universal donde contiene los tres productos en un solo frasco. ¿Cuáles son los tres productos en un solo frasco? Un monómero ácido. Tiene un pH de 2, ¿ok? Contiene un primer. Este primer está hecho a base de dos cosas. Lo que contiene es un primer que se conoce como acrilamida. Esta acrilamida, de hecho, en la publicidad de este adhesivo vas a ver que dice tecnología amide. Por aquí arribita te ponen tecnología amide. Esta es una acrilamida. ¿Qué es lo que hicieron estos fabricantes? Y la verdad es que hasta cierto punto, cuando yo lo estudiaba y lo leía, decía, qué mañosos, qué inteligentes son. Porque si bien es cierto, este es como el chacal. EMA no lo puedes quitar de la ecuación. ¿Por qué? Porque el adhesivo se convierte en una mezcla inestable, no penetra adecuadamente, porque TECDMA y BisGMA son hidrófobos. Ahora, ¿qué es lo que hicieron? Redujeron el porcentaje de EMA. Por consecuencia, cuando reducen el porcentaje de EMA, este adhesivo se hace mucho más sensible a la luz. Ojo con esto. Quiere decir que requieres menos tiempo de qué? De frotado. Una. Dos. Incrementaron la pureza del MDP o concentración. Esto hace que el monómero como tal quele la hidroxiapatita y estos enlaces de carbono que tiene, o estos 10 moléculas de carbono, junto con el fosfato, se peguen. Ahora, ¿qué pasa con estos? Eventualmente, lo que hacen es de que tanto el MDP como el bis-GMA y el EMA, lo que hacen es de que el adhesivo se vuelva un adhesivo mucho más fotosensible y actúen mucho más rápido. Otra de las grandes ventajas que tiene este adhesivo es que contiene flúor o fluoruro de sodio. Esto nos va a ayudar eventualmente a generar la famosa superdentina. Tagami lo definía como una zona ácido resistente al ataque de las bacterias principalmente. Ahora, este adhesivo en general demostró o ha demostrado, no es nuevo desde 2006, porque para mucha gente el hecho de que luego lo conozcas no significa que es nuevo. Este es de 2006. Quiere decir que en el mercado básicamente ya tiene 18 años, pero es un adhesivo bastante predecible. Como les comentaba, si tú te das cuenta, además de esto, él va a contener máximo el 10% de EMA, lo que quiere decir que es muy bueno. ¿Qué otra cosa contiene? Bueno, contiene agua
y etanol. ¿Esto por qué es bueno, doctores? Bueno, básicamente es porque cuando nosotros tenemos etanol, ¿ok? Nosotros sabemos que la mejor combinación para que el adhesivo el vehículo se evapore es esta combinación de agua, etanol, ¿ok? Esto nos va a permitir, sabemos perfectamente en odontología que la evaporación de los solventes normalmente van a tener una, eh, una relación intrínseca con la polimerización. Por ahí revisaba un artículo donde hablaba de, hace mucho, no mucho, se puso de nuevo otra vez de moda, si el adhesivo bueno, el silano se calienta o no se calienta. Y también los adhesivos. Se ha demostrado que si tú le echas aire al adhesivo eh, frío o caliente, vas a tener mejor evaporación del vehículo con un aire caliente. Esto se ha demostrado que normalmente debe de ser entre 50 y 60 grados. Digo, yo no tengo esa unidad. Hay algunas unidades de ADEC que contienen aire caliente. Estas pistolas, jeringas triples, nos van a ayudar. Digo, no le vayas a meter esta la puse con fines didácticos. Si le metes esta, vas a matar al paciente, ¿vale? Hay pistolitas de aire chiquititas donde echan aire entre 50 y 60 grados. Esto va a mejorar la evaporación del vehículo e incluso mejora el acoplamiento del silano. Este es un estudio de Cuevas Suárez, es un metaanálisis que yo leía la semana pasada, donde hacían el análisis de 4,000 artículos de evaporación de los vehículos, tanto con aire frío como con aire caliente. Al final del estudio demuestran que la mejor opción de poder evaporar el vehículo va a ser a más de 50, 60 grados, ¿ok? Tiene sus detalles porque evidentemente si no lo sabes utilizar, pues vas a quemar al paciente, tú di que se puede aguadar, etcétera, etcétera. Si no tienes estas opciones, el tiempo mínimo, y aquí voy a contradecir un poquito a la casa comercial, el tiempo mínimo necesario para que tú puedas evaporar, si tú te das cuenta, en esta casa comercial, en el caso de Quick Bond, te sugiere que el adhesivo se debe de evaporar 5 minutos. Sin embargo, a pesar de que contiene poco EMA, a pesar de que contiene alto contenido de MDP, tiene agua y tiene etanol, este normalmente para que se evapore requiere por lo menos 20 a 30 segundos a una distancia de no menos de 15 a 20 centímetros. ¿Por qué? Si tú le pones aire muy cerca, puedes inyectar oxígeno. Debe de ser por lo menos a 15 o 20 centímetros. Esto te va a permitir que el adhesivo, si tú lo recuerdas, el adhesivo parece que camina o como que se desplaza. Si tú no lo evaporas adecuadamente, a pesar de que tengas una lámpara de alta gama, ¿cuál es una lámpara de alta gama? Todas aquellas que te dan más de 1500 miliwatts. Puedes levantar la burbujita de adhesivo y te vas a dar cuenta que en el centro no está polimerizado. Pero ahí no es tema de tu lámpara, es tema de la evaporación. ¿Hasta cuándo le voy a echar aire? Yo normalmente les digo a los chicos, échale aire hasta que veas que el adhesivo deje de moverse. Son 20, 30 segunditos que no te va a tardar más a una distancia prudente. Evidentemente, trata de tener aire seco en la unidad, ¿vale? Esto nos va a permitir que nosotros podamos tener un buen control del aire, ¿vale? ¿Y cuánto se va a polimerizar? Normalmente cuando tenemos lámparas de gama baja, es decir, de menos de 1500 miliwatts, 10 segundos. Cuando son lámparas de 1500 miliwatts, más de 1500, más de 5 segundos. Aquí yo normalmente trabajo con Valo y normalmente le doy de 2 a 3 de 5 segundos. Esto me va a permitir muy buen control de la polimerización. Recuerda, entre mejor adherido, más longeva la restauración. ¿Hasta cuándo le voy a echar el aire? Pues bueno, básicamente aquí traté de tomar la foto a una gota de adhesivo y le echaba yo airecito para que se viera cómo se va evaporando el adhesivo, ¿vale? Digo, el vehículo. Ahora, una vez que logro esto, yo tengo que también lograr la parte de la retención. En estos adhesivos, si tú te das cuenta, incluso en esta parte, bueno, los estudios te dicen que incluso
puede ser innecesario la retención micromecánica. ¿Cuál es la retención micromecánica? Pues el grabado ácido. Sin embargo, a pesar de eso, a mí me gusta hacer arenado siempre y grabado selectivo. Es decir, si tengo esmalte, grabo esmalte, pongo el adhesivo. Este es el protocolo que usamos normalmente. Si tengo esmalte, bueno, areno, diente, dentina. ¿Ok? Grabo el esmalte 10 segundos, lavo profusamente, seco, ¿ok? Con torundita de algodón y posteriormente a eso pongo el adhesivo tanto en esmalte como dentina, lo frotas 5 o 10 segunditos y evaporo 20 segunditos por lo menos, ¿ok? Y una vez de eso polimerizo 2 de 5 a alta potencia. Ahora, esa es la forma en la cual utilizo el ácido, el adhesivo. Este adhesivo también va a tener una gran ventaja. La gran ventaja que tiene es de que puede tener sinergia con sus propios sistemas en copolimerización. ¿Qué es lo que hace? El pH del adhesivo está pensado para el relleno de sus cementos. Quiere decir, esto es, lo conocen o lo definen como copolimerización. Pero básicamente lo que se ha pensado es que si ustedes recuerdan, todos estos cementos a base de peróxido de benzoilo traen relleno. El relleno ayuda a neutralizar el pH de la mezcla. Esta mezcla, una vez que se neutraliza, se polimeriza. Ahora, este relleno está pensado para su hermanito pequeño, que es el adhesivo. Si yo utilizo uno de 3M con no me va a funcionar. ¿Cuál es el protocolo? Froto el adhesivo, lo seco, no lo polimerizo y puedo poner mi cemento. Puede ser un cemento reconstructor de núcleos, como en el caso de DCCOR. Cuando lo ocupo mucho, básicamente cuando cemento postes, voy a hacer reconstrucciones de núcleos intracoronarias, etcétera. Y si voy a cementar una corona, pues prefiero utilizar un cemento autocurable, digo, autoadhesivo o un cemento autogravante, como Panavia V5 o Panavia SA respectivamente. Ahora, para que nosotros logremos el preacondicionamiento dental y mejoremos la humectación de la superficie, necesitamos un preacondicionamiento. Este preacondicionamiento lo vamos a llamar aire abrasivo. ¿Qué es el aire abrasivo? Creo que ya voy pasado de tiempo, ¿verdad, Frank? ¿Qué es el aire abrasivo? El aire abrasivo básicamente son micropartículas aventadas. Mándeme. Híjole. Prácticamente es eh, partículas de cualquier tipo aventadas a mucha presión. ¿Cuáles son las partículas? En el caso de Aquaquer, le comentaba ahorita la doctora Lourdes, cada vez es más complicado. Yo sé que todos somos expertos en el tema, pero la realidad es que no, yo no me considero un experto en hidroración, pero sí creo entender un poquito más que muchos. ¿Qué contiene este? Pues básicamente contiene óxido de aluminio, tiene perlas de vidrio, contiene bicarbonato de sodio, que son los tres sistemas que existen para abrasión. En abrasión tenemos tres sistemas. Tenemos abrasión por sí sola, partículas de limpieza y perlas de vidrio. Ok, ahora, ¿esto de qué depende? Eh, por ahí la vez pasada escuché a alguien que decía que, bueno, bueno, primero lo escuché decir que no servía Aquaquer. Yo he escuchado mucho esto de Aquaquer y cualquier otro funcionan igual y no, no es lo mismo. ¿Por qué? La diferencia es tamaño de partícula y presión. Estas son las partículas que tiene Aquaquer y tienen indicaciones muy distintas. Esto va a depender de la geometría de las partículas. Las partículas por sí solas, como ustedes estarán dando cuenta, el óxido de aluminio tiene aristas agudas. Vean ustedes estas aristas. Estas aristas es como si el cristal de tu auto fueras manejando y te explotara en la cara. ¿Qué va a pasar? Las aristas, si fueran unas pelotitas, lo único que van a pasar es que te van a sacar chipotitos. Pero si estas aristas son como las del cristal del auto, que es un vidrio templado, te va a dejar aristas agudas. Cuando te pegue va a cortar y va a descarapelar, va a hacer hoyuelos. Evidentemente, ¿por qué comento esto? A más grande la piedra, más grande el hoyo. A más grande la piedra, más rápida cavitas. A más grande la piedra, más agresividad. A menor tamaño de la piedra, vas a pulir. Entre más geométrica sea la piedra, más agresividad. Y aquí tenemos los siguientes polvos. Tenemos básicamente trihidróxido de aluminio. ¿Cuáles son partículas de limpieza? Partículas de limpieza tenemos bicarbonato de sodio regular, el SOF y el trihidróxido de aluminio. ¿Cuáles son partículas para pulir? Tenemos perlas de vidrio bioactivo, mejor conocido como Novamin, ¿ok? Que te van a producir una hidroxiapatita carbonatada de largo plazo. Esto lo utilizamos en las pastas Sensodines, si tú lo ves.
Sensodine dice tecnología Novamin por ahí abajito, ¿vale? Y tenemos, estos son los vidrios o perlas de vidrio activo y tenemos vidrios normales o mejor conocimos como glass bead. Estas glass beads, como tú te darás cuenta, son pequeñas parlitas. Estas se van a utilizar principalmente para pulir. ¿Cuál es la parte relevante de todo esto? Porque ya voy sobre el tiempo y no voy a alcanzar a llegar a los casos clínicos. Pero bueno, la parte relevante de esto es que eventualmente la escala de dureza de Mohs. Esta nos va a permitir, para que te des una idea, la escala 9 y 10 es la más alta. Después de esta sigue el acero, que la tiene el diamante. ¿Ok? Aquí normalmente tenemos, por ejemplo, el 9 es la dureza del corindón. ¿Qué significa esto? Que estos tienen capacidad de rayar. El bicarbonato, que es este, tiene un pH de 4, ¿ok? Una partícula, el bicarbonato normal y el soft, esto es para los chicos de fuerza de ventas de MDC. Normalmente me pregunta, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la partícula, el regular tiene 65 micrómetros y el soft tiene 35. ¿Cuándo voy a ocupar el soft? El regular. El regular lo voy a ocupar cuando el paciente está muy pigmentado. Es decir, para quitar manchas, ¿ok? En la parte superficial. Cuando mi paciente, pero manchas así cañonas, ahorita les muestro una. Cuando mi paciente no tiene mucha mancha, eventualmente voy a utilizar, voy a utilizar este que tiene 35 micras. Por eso se llama, y le han puesto ellos, soft, ¿ok? Por ejemplo, aquí, si ustedes se dan cuenta, este es un diente que extraje que nunca ocluyó, tercera molar superior, de esos que salen babositos con grasita, sucios, sucios. ¿Qué es lo que hago aquí? Si tú te das cuenta, normalmente voy a arenar a 3 bares con bicarbonato de sodio en un periodo de más o menos unos 10 segunditos. Y fíjate, aquí está el diente súper sucio, ¿ok? Y una vez que lo areno, este es bicarbonato de sodio. Quiero que aprecies, doctor, la diferencia. Este es el antes. ¿Qué es lo que le digo a los doctores? Normalmente me dicen, es que funciona igual. No, no funciona igual. El tamaño de partícula es muy, muy importante y la presión con la que trabajes es muy importante. No puedes utilizar cualquier hierro. Ahora, ¿qué significa esto? Me va a permitir limpiar sustratos, hacer diagnósticos. Si yo fuera, bueno, X, diría, bueno, aquí tiene caries de larga distancia. Esta es una foto hecha a 3X de aumento, ¿ok? Significa que a grosso modo, si tú trabajas con lupas, vas a medio discernir si esto es pigmento o caries. ¿Qué es lo que hago? Pues lo primero que hago como parte de mi diagnóstico y de mi consulta es una buena limpieza. Y vean, si es cierto, todavía quedan un poquitito de pigmentos, pero esto que acabas de ver no lo haces con el ultrasonido, ¿vale? Y la pasta profiláctica tampoco entra. Date cuenta cómo se ve todo el diente. ¿Por qué no se raya? Porque la escala de dureza es de 2.5. La cantidad de daño que vas a hacer al esmalte es mínimo. Es más agresivo el trihidróxido de aluminio, ¿ok? Ahora, luego vean ustedes la diferencia, el antes y el después. Pero si yo le pongo un óxido de aluminio a 53 micras, ¿ok? La escala de dureza es de 9. Vean, aquí hice prácticamente una fisurotomía. El óxido de aluminio sí revienta y el problema de esto, me preguntaba la doctora Lourdes, ¿qué opinas en dientes temporales? En dientes temporales para hacer fisurotomía es una maravilla, pero como dice Spider-Man, toda gran herramienta o gran poder requiere una gran responsabilidad. Las distancias son muy importantes para poder trabajar. Esto te va a permitir que cuando tú pongas tu monómero, el monómero, al tener mayor capilaridad, va a penetrar adecuadamente y va a bajar adecuadamente sobre tus surcos. Entonces, surcos o restauración. Aquí me pasé con, era Mo, sin la S. ¿Qué significa esto? Que bueno, el óxido de aluminio para utilizarlo en boca lo vamos a utilizar de 30 a 90 micras, eso es lo que nos refiere la literatura. Sin embargo, lo más ideal para utilizar son 53. La literatura también nos refiere que, bueno, eventualmente puedes usar 29, sí, pero entre más pequeña sea la partícula, mayor tiempo de exposición. Aquí tienes que poner en la balanza cuánto vas a gastar. Hacía por ahí alguna vendedora, una doctora de MDC que se llama Stephanie, me decía, oye, Doc, es que un doctor se queja que se le acaba rápido el óxido de aluminio. Claro, pues porque lo utilizas. Si no lo usa, no se va a acabar. Pero aquí es un detalle.
Si tú utilizas una partícula muy pequeña para llegar a este objetivo, vas a requerir mayor tiempo de exposición. Esto quiere decir que vas a gastar más polvo, ¿ok? ¿Qué es lo que yo hago? Aumento la presión, disminuyo la cantidad de polvo y uso un polvo más grande, disminuyendo la cantidad de tiempo. Por ejemplo, yo de repente, este es un bracket de mi hija, se le despegó, se lo arenamos y ve qué chulada, se le vuelve a pegar, ¿vale? O incluso las restauraciones, ve el circonio qué bonito llega. ¿Cuándo lo voy a ocupar entonces? Básicamente lo voy a ocupar siempre como un preacondicionamiento dental. ¿En qué modo lo voy a ocupar? Pues bueno, básicamente los bares de presión en el Aquacare, pero también he escuchado, es que trae 8 bares de presión, es como tu auto, trae 360 kilómetros por hora, pero no los levanta, ¿ok? El mío, lo más que lo he levantado es a 5.5 o 6 bares. Y la verdad es que me da miedito, porque las puntas se abren más rápido, ¿ok? Entonces a veces en lugar de que me dure un caso, una punta me dura medio caso. Entonces, la verdad, no sé ustedes, pero este factor es importante porque está quita y cambia punta, cambia punta. Uno, la distancia entre el diente y la restauración no debe de exceder, normalmente es de 0 a 10 milímetros, pero la literatura nos refiere que la mejor eficiencia de estas cosas es a 2 milímetros. ¿Queda claro? Entonces, eventualmente esto nos va a permitir que nosotros tengamos excelentes resultados. ¿Cuál es el protocolo? Bueno, hay muchos autores, Pewmans, Motluscan, ¿quién más? Junji Tagami, ¿quién más me viene a la mente? Mirvik, han hecho muchos estudios, Perdigao, muchos estudios de ácido, de óxido de aluminio. Sin embargo, nosotros vamos a tener 3 protocolos en términos generales. Uno, limpieza cavitaria, ¿ok? Limpieza cavitaria. 2, reactivación de sustratos, ¿ok? Que básicamente, ¿qué sería una reactivación? Pues bueno, que tienes un sellado inmediato, que tienes un resin coating, que vas a darle mantenimiento a una resina, que vas a hacer una reparación de una resina, que vas a cementarte sobre un poste de resina o cualquier cosa por el estilo, es otro valor. Y por último, vamos a tener la cavitación, ¿ok? La cavitación debe de ser arriba de 4.5 bars. Pewmans y colaboradores sugieren que normalmente se utilicen 4 bares a 50 micras y nunca de más del 50% de la capacidad del polvo. ¿Por qué? Si tú le abres toda la llave al polvo, vas a decir, güey, es que areno muy rápido, sí, pero el polvo sale tanto que te puede tapar las tuberías. Ese es un error muy común que pasa en el aquacare. Y 2, normalmente sale tanto que sale mucha tierra. Entonces debe de ser un poquitito menos del 50%, te va a permitir un flujo constante y el tiempo no debe de exceder de los 10 minutos. Si bien es cierto, los estudios dicen que no hay problemas con respecto al tema de los adhesivos, eventualmente, o contaminación por esto, aunque puede haber polvito ahí, siempre queda, ¿ok? Eventualmente lo que se sugiere es de que no sean más de 10 minutitos, una. Y dos, algo que también he aprendido con esto, con el tiempo, es que una vez que tú arenas, es como si estuvieras pintando la superficie. Te vas de más a menos, soplas, soplas, soplas. ¿Por qué? Si te quedas en un solo punto, cavitas. Yo llevo 2 comunicaciones o 3 por ahí en cuellos cervicales porque me quedo ahí baboseando y de repente, ¡pum!, ya veo rosita. Comunicación pulpar porque estás ahí esperando darle al diente, ¿vale? Entonces, normalmente no más de 10 segundos. Hay por ahí un metaanálisis muy bueno de esto, pero bueno, ya lo veremos. Y luego, por última, vamos a ver un poquito de la resina. En el caso de las resinas, es una resina muy nueva que tiene México. En México se llama Clearfield Apex X Aesthetic. En Estados Unidos se llama Majestic. Esta resina tiene una gran técnica o tecnología de difusión de luz. En teoría, estas resinas no requieren opacadores. Están indicadas principalmente para caras vestibulares, y están indicadas principalmente para clases 1, clases 2, donde tengo paredes y me permite que la luz pase. Si yo tuviera que reconstruir un borde incisal, sí le pondría un poquito de opacador porque sí llega a haber una pequeña diferencia. Pero si no es tu caso, que estés haciendo clases 4, básicamente, está indicada básicamente para todo lo demás. Otra gran ventaja que tiene es de que tiene básicamente
básicamente una profundidad de polimerización de aproximadamente 2 milímetros. Evidentemente también depende de la lámpara que tengas. Vamos a ver un casito que me quedan escasos minutitos. Por ejemplo, casos como estos, ¿no? Donde tenemos una adhesión ya comprometida, ya hay filtración, ya hay desprendimiento, ya hay fallas adhesivas, básicamente. ¿Qué es lo que hago? Desprendo todo de forma habitual, raspo, normalmente ya sabes, lamparita, y aquí normalmente lo que hago es que antes de empezar le paso bicarbonato, ¿ok? Debes de tomar en consideración que si el bicarbonato toca la encía va a sangrar. Entonces, tú tendrás que tomar las previsiones. ¿Por qué digo esto? Si tengo que hacer el caso en el momento, le pongo Paldam o barrera gingival a la encía y le paso el bicarbonato para limpiar perfectamente el sustrato. Y después de eso areno y coloco mi resina, como lo he comentado. Esta, digo, no le tomé fotos, me voy al lateral, que es exactamente lo mismo. Aislamos, retiramos la restauración, usamos un dique mediano, ¿ok? Raspo, areno, pongo mi adhesivo Quick, el adhesivo Quick lo froto 10 segunditos, 15 segunditos, aire 20 segundos, polimerizo 2 de 5 intensamente, y si tú te das cuenta aquí cometí un error y te lo voy a mostrar. Este era cuando recién conocí el sistema. Aquí fíjate que me queda una pequeña unión, puse mi cara palatina para que después hiciera mi cara vestibular. Aquí se me olvidó colocarle un poquito de opaco. Si te logras ver, hay un poquito de translucidez. En esta resina hay Universal Light, hay Universal que es muy luminosa, hay una más blanquecina y una más amarillita, sí, más amarillita, que es la dentina. Entonces, esta, la verdad es que con una resina me doy abasto para todo. Pongo mi resina en una capa. Normalmente aquí me apoyo mucho del Compo-Vibe. El Compo-Vibe es un juguetito muy precioso de la casa Smileline, que lo que hace es que vibra. Este cepillito, esta punta se intercambia, ¿ok? Puedes tener esa o puedes tener como un Pecatomas 1 o un Pecatomas 2 para los que hacen mucha resina posterior, y lo que hace es que con vibración hace que la resina se adapte perfectamente, ¿ok? Entonces ya le voy pasando mi pincel y este va vibrando, va vibrando, va vibrando, y nos permite que yo coloque mi resina, polimerizo de forma habitual. Marcamos aristas, zonas de transición, ¿ok? Macroanatomía, ¿ok? Aquí la macroanatomía me gusta hacerla con una fresa Órico, esta es la C48L. Es una fresa que normalmente voy a utilizar como en forma circular para que me permita hacer una pequeña depresión, no un surco. No soy muy fan mucho de la microtextura, porque no soy muy fan, es algo que no me gusta mucho, pero bueno, lo puedes hacer. Y después de eso, hago mi sistema de pulido de 2 pasos, ¿ok? En este caso yo manejo básicamente 3, uno que es el de Órico, otro que es el de Brasler y otro que es el de Eve, ¿ok? ¿Cuál es el que me gusta más? El que me gusta más es el de Órico, luego el de Brasler y al último el Eve. Estos son bastante buenos, son de 2 pasos, no requiero mucho. Si requiero darle mucho brillo, lo que hago es que le paso una borla de algodón al final y me brilla el diente de forma intensa. Aquí tengo el otro lado. Esto lo fui haciendo por sesiones. Son de esos casos que llegan por un diente, haces uno hoy, en 15 días haces otro y así consecutivamente. Hago el lateral. Aquí ni siquiera hice bisel infinito ni nada. Directamente me fui a arenar y puse mi restauración. Recuerda, si tú te das cuenta, siempre los dientes hay que protegerlos. Ve cómo se ven las grapas. Entonces, normalmente la grapa, el óxido de aluminio perfora casi todo. Y este es el resultado final. Si te das cuenta, se ve bastante aceptable. En algunos casos donde tengo casos como este, aquí ya le había agarrado más maña a la resina, es un paciente con blanqueamiento y trae una resina ahí que se nota. ¿Qué es lo próximo que hago? Agarro una resina universal y mi duda era si era universal, universal o universal de blanqueamiento. Entonces puse la resinita, la polimerizo y si te das cuenta se pierde de forma muy importante, que es esta zona de aquí. Una vez que hago eso, aislamos de forma habitual, retiramos, hacemos un bisel infinito por esta zona, ¿ok? Que no se note el bisel, ¿ok? Con una fresita de diamante, arenamos, pongo mi cara palatina, ¿ok? De la misma resina, y entre el diente y la restauración voy a poner un poquito de resina opaca, pero con la misma resina universal, es decir, una sola masa y un poquito de opaco. O puedes utilizar una dentina fluida de Clearfield. Una 2, normalmente una 3, le pongo una pinceladita, polimerizo
y termino de colocar mi resina y la pulo. Y si te das cuenta, el resultado es bastante, bastante bueno. Aquí a lo mejor me pasé un poquitito de opacador, pero digo, de lejos y en la noche ni se nota, ¿vale? Y este es el resultado final. Si te das cuenta, se ve bastante, bastante agradable. Y vámonos por el último caso, que me quedan unos minutitos. Vean ustedes, este es un caso, no sé si soy el audio Max, Frank, para reconstruir los bordes incisales, que eran mínimos. Entonces, normalmente en estos casos, cuando yo no requiero retracción, pues pongo un dique delgado, ¿ok? Lo bajo. Si te das cuenta, el bordecito es mínimo. Evidentemente, hay que hacer el diagnóstico del trauma oclusal que trae en inferior. Este paciente traía interferencias posteriores, algunos temas de color en la parte anterior. Hacemos nuestro encerado de diagnóstico con una llave de silicona, la marco con un lápiz y esto lo voy a cortar con un fresón. Hacemos un bisel infinito. Esta es una fresa órico de grano rojo. Lo importante del bisel es que se vea dónde empieza, pero no dónde acaba. Y arenamos. No me detengo. Fíjense cómo la laminilla, en la banda matriz, vean cómo se deshace. Hacemos grabado selectivo, que en este caso es puro esmalte. Adhesivo quick. Frotamos con odio, 10 segunditos. Bien, 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 bien. Aire, 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 ahí le pongo aire. Evidentemente en el video lo hacemos más corto, pero aire hasta que veamos que el adhesivo deja de moverse. Pongo la resina universal en la cara palatina. Estos pinceles también son de Smiland, son unos pincelitos, se llaman Compu Brush, muy bonitos, la verdad. Asiento mi resina. Normalmente aquí yo siempre les sugiero, cuando tengas la masa, ponle un poquito de resina fluida y la subes. Acuérdate que el líquido es el estado de la materia que no se puede comprimir. Esto no es nada asombroso, es ciencia básica. Lo que va a hacer es de que va a mejorar la adaptación de la masilla al diente. Aquí pongo un poquito de resina opaca porque es una resina universal, para que no se note la diferencia entre diente y restauración. ¿Lo ven? Y voy al final con mi resina universal para que no se note. Y termino con el mismo color, que es la universal.
Listo. Muchas gracias, doctora, y nos estamos viendo pronto, ¿vale? Un abrazo. Recuerden, gracias. Recuerden que el doctor hace muchos hands-on, muchos cursos. No sé si tienes ahí en la pantalla tus datos, porque pues son bien interesantes. Esta es una probadita de todo lo que pueden hacer en un día con él, ya practicando con sus tipodontos, no sé, con pacientes, pero no sé si tienes los datos, doctor. Sí, ahí están mis redes sociales. Ahorita tenemos varios cursos en Puerta, en Reynosa, en Ciudad Juárez, Cancún, Puebla. ¿Cuál otro me recuerda? San Luis Potosí, me viene a la mente. Son los cursos en mis redes sociales, siempre los subo, así que cualquier duda, pues ahí estoy al pendiente. Si requieren literatura, también se las puedo compartir. Mándenme un mensaje y con gusto. Pues sí, sigan al doctor Calixto Arellano en redes, en Instagram, en Facebook, donde ustedes lo encuentren, y pues ahora sí que inscríbanse a los cursos que de verdad son muy interesantes y aprendemos muchísimo para que al siguiente día ya estemos poniéndolo en práctica con nuestros pacientes. Pues muchas gracias, doctor. Un saludo hasta Puebla. Gracias. Saludos en casa a todos. Felices días.